Bueno, continuamos en esta cápsula, como lo mencionamos en la cápsula anterior. Vamos a empezar hablando de la interpretación progresiva y también sobre los principios rectores en la interpretación. Y podemos decir que la interpretación progresiva, en clara vinculación con el principio dinámico, la interpretación progresiva habrá de adaptar la ley y en cuanto la voluntad objetiva de la misma lo permita, a las necesidades y exigencias cambiantes de cada época. Ahora vamos a decir de que sobre los principios rectores en la interpretación, en tanto se trata de una actividad intelectual propia, en este caso de juristas, la interpretación reconoce varios principios rectores. Podemos empezar diciendo del principio jerárquico. En el ámbito de la interpretación jurídico penal, este principio se manifiesta en la llamada interpretación según la Constitución, y de acuerdo con la cual las normas penales deben interpretarse de modo compatible con la letra y espíritu del texto constitucional. También vamos a seguir diciendo que, como es lógico pensar, la Constitución, norma jurídica fundamental, también precisa de una interpretación de sus disposiciones, y la interpretación de la Constitución es una especie de la interpretación jurídica general, que tiene sus propias características determinadas estas por la naturaleza del objeto que interpreta. También tenemos el principio de vigencia, y este principio obliga a entender que entre dos interpretaciones del mismo precepto o complejo de preceptos es preferible aquella que da valor al contenido dispositivo de las palabras de la ley respecto a aquella otra que se ve forzada a negárselo. También tenemos el principio de unidad sistemática y se le entiende como un desarrollo y complemento del principio anterior. Obliga al reconocimiento de validez simultánea de todos los preceptos que componen un determinado ordenamiento jurídico. También tenemos el principio dinámico, y para explicar este principio se tienen en cuenta las constantes transformaciones y mutaciones del mundo real. Por esto se dice que expresa la influencia del cambio en el contexto sobre el sentido del texto legal, dado que las normas jurídicas, las penales incluidas, están destinadas a regir la realidad. La interpretación ha de tener en cuenta las modificaciones que se producen de forma constante en el mundo real. También el principio de libertad interpretativa, y se suscribe la idea de que todo dirigismo interpretativo tiene una raíz autoritaria y es contrario tanto a la libertad inherente a toda investigación científica como a la discusión abierta en torno a los valores características del Estado democrático. Y esto no ha sido así siempre, porque la historia del derecho en general y el derecho penal en particular consigna graves momentos en los que intentar interpretar la ley alcanzaba las recriminaciones más injundiosas y ofensivas, como las que formularía Beccaria en su momento, aduciendo que los jueces no son legisladores y por lo tanto no tienen derecho a interpretar lo que han creado, y peor aún si estuvieran autorizados para indagar su verdadero significado. También podemos decir de la interpretación y subsunción, y en realidad, cuando se habla de interpretación del derecho penal, lo hacemos en el entendido de desarrollar una actividad intelectual que nos permite identificar aquellas disposiciones jurídico-penales que resulten aplicables al caso concretamente planteado. Y algunos juristas, como el alemán Jeschek y el hispano Muñoz Conde, coinciden en señalar que la aplicación de las normas jurídicas se asemeja a la formulación de un silogismo, donde la premisa mayor se integra por el tipo delictivo o norma jurídica completa. La inclusión de un caso de la realidad en el supuesto de hecho de esa norma jurídica es la premisa menor, y la conclusión es la aplicación a ese caso de la sanción establecida en la norma. También podemos decir que la obtención de una premisa mayor, o sea, averiguar el sentido de la norma, se corresponde absolutamente con la interpretación. La obtención de una premisa menor es la inclusión del caso real al supuesto hecho normativo, y es lo que se denomina subsunción. Y la conclusión se correspondería con la aplicación de la consecuencia jurídica. También podemos decir que
puede ser que también nos dice Muñoz Conde que hay dos principios básicos de la administración de justicia penal que contribuyen decisivamente en el fortalecimiento de un esquema lógico, sí, logístico planteado, y estos principios son el de oficialidad y el de legalidad, los cuales preceptan que los tribunales habrán de hacer todo lo necesario para averiguar y sancionar los hechos que pudieran encuadrar en un tipo penal determinado, y esto ajustando su actuación a lo señalado a la ley. Y se entiende que ambos principios buscan impedir que los tribunales asuman funciones que corresponden exclusivamente al legislador o que actúan arbitrariamente sin sujetarse a un criterio legal alguno. Ahora vamos a pasar con el ámbito de aplicación y podemos mencionar que en materia penal y desde luego también en la de procedimientos penales juegan un papel muy importante las garantías individuales o derechos del hombre. Y por esto han sido reconocidos por la Constitución, como lo hemos estado mencionando en otras cápsulas, porque fijan límites que no pueden ser transgredidos por ninguna autoridad. Y el respeto a las garantías individuales está asegurado mediante el juicio de amparo cuyo funcionamiento es eficaz. Por la misma razón, las garantías individuales tienen influencia importante en la forma y en la materia de la cooperación judicial internacional, que México puede también prestar. Conviene también tener presente que aunque la idea de los derechos humanos es universal, cada uno de los países tiene su forma peculiar de denunciarlos y sobre todo de llevarlos a la práctica. Ahora, también podemos empezar diciendo de la legislación en materia penal, como ya lo hemos dicho, la Constitución política establece la organización del país bajo el sistema federal con todos los estados que lo contienen y también podemos decir que cada uno de los estados tiene su propio código penal y también podemos mencionar que las leyes orgánicas que existen también cuentan con, o importantemente, una defensoría de oficio y también existen leyes y reglamentos locales como federales y también podemos decir que los tribunales de la federación son competentes para conocer, entre otras materias, también como nos dice el artículo 104, fracciones primera, segunda, tercera y sexta de la Constitución, de las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con potencias extranjeras. También podemos empezar diciendo de la cooperación judicial internacional, como ya hemos mencionado anteriormente, puede corresponder tanto a un tribunal federal cuanto a un tribunal local, de acuerdo con la materia sobre la que versa, y la recepción, revisión y transmisión de los rogatorios que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores y que lleva a cabo de acuerdo con todas las leyes contenidas en la materia. Por esto, la competencia por razón de territorios se discierne en favor del juez del lugar de comisión del delito, como regla principal, que tiene variantes de aplicación en casos de delitos continuos o continuados y se da competencia a los tribunales federales del lugar donde esté el inculpado para conocer de delitos cometidos en el extranjero. También podemos decir de las instituciones procesales y las funciones de investigación, persecución, como hemos mencionado también anteriormente, le corresponde a la Fiscalía, al Ministerio Público, y también podemos decir que los particulares tienen derecho a presentar sus quejas o denuncias y este tiene el deber de investigarlas. Lo mismo que cuando por otro medio llega a su conocimiento la comisión de actos delictuosos. Y esto al recibir las pruebas suficientes del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, ya tiene el deber de considerar el asunto al juez penal. Ahora, los particulares no pueden ejercitar acción por sí ante el juez penal. Sin embargo, en caso de los delitos de querella necesaria para que el MP o la Fiscalía ejercite la acción penal, es necesario que las víctimas del delito presenten querella y si otorgan perdón, termine el proceso penal.
Son delitos de querella necesaria el abuso de confianza y el estupro, por ejemplo. Ahora, también podemos decir de las comisiones rogatorias. Y para esto, la cooperación judicial internacional se presta mediante el obsequio de cartas rogatorias o exhortos dirigidos por el juez o autoridad judicial solicitante al juez competente en el lugar donde se va a desahogar la diligencia. Las cartas rogatorias deben ser presentadas por la vía diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta dependencia observa si cumplen los requisitos formales necesarios como traducción y legalización y analiza si es procedente su desahogo de acuerdo con la legislación nacional. En todos los casos, una vez que han sido cumplidos los requisitos formales, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe transmitir el rogatorio a la autoridad judicial que estime competente y por conducto de su órgano más alto. En caso de competencia federal, el rogatorio se envía al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en caso de competencia local, al presidente del Tribunal Superior del Estado que corresponda. Ahora, al enviar el rogatorio, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe formular las observaciones pertinentes acerca de la legalidad, de forma y de fondo de la solicitud de cooperación judicial. También las cartas rogatorias deben presentar legalización de las firmas de las autoridades judiciales, solicitantes o de sus superiores, practicadas por el cónsul mexicano competente en el lugar de emisión del rogatorio. Bueno, hasta aquí vamos a concluir esta parte de esta cápsula, pero vamos a seguir hablando todavía de este ámbito de aplicación en la siguiente cápsula.